Ok, estamos en nuestra sesión número 5, capítulo 5. Hoy nos toca estudiar sobre el análisis teológico para una interpretación bíblica. Y vamos, yo le pido que tome nota ahí de las respuestas del cuestionario, así que tengan abierto su cuestionario y vamos a ver la primera pregunta que corresponde a este capítulo 5. O si no, tiene un resaltador y subraya ahí en el libro para que ya tenga hasta las respuestas, ¿no? O anote ahí, ¿ok? Dice, resuman las ideas principales en dos preguntas, ¿no? En este capítulo sobre el análisis teológico, vamos a ver cómo armoniza ese pasaje con el modelo total de la revelación de Dios. Y aquí vamos a hablar de el modelo, por ejemplo, vamos a hablar de la continuidad o la discontinuidad del antiguo y nuevo pacto, que es básicamente donde se enfoca bastante. Dependiendo de ese análisis, es que uno va a poder interpretar, ¿no? La otra pregunta sería, ¿cuál es el modelo de la revelación divina? Esa pregunta es tan importante pero que se hace con poca frecuencia, que la mayor parte de este capítulo se dedicará a su explicación. Una vez que se ha analizado el modelo de la revelación divina, la pregunta de cómo armoniza un pasaje en particular con el modelo total se hace más fácil de contestar. Entonces, esas son las ideas principales en las dos preguntas. Y en la página 100 ustedes pueden ver un gráfico de un triángulo, ¿no? Sobre las teorías respecto a la naturaleza de la relación de Dios con el hombre, ¿no? Y usted se ha de preguntar, ¿qué significa eso de continuidad y discontinuidad simultánea? Continuidad primordial, continuidad secundaria, continuidad completa, discontinuidad primordial y discontinuidad secundaria. Todos esos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 posiciones, es más básicamente con respecto a la continuidad o discontinuidad del antiguo pacto. Hoy usted puede ver, hay muchos pastores, muchas iglesias que no enseñan sobre el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque dice, ya eso está descontinuado, ¿ok? No hay continuidad, estamos en la era de la gracia y solo predican sobre el nuevo pacto, ¿no? Yo realmente en mis 8 años que estuve en la iglesia que pertenecía en Ecuador antes que el Señor me trajera para acá, yo no recuerdo mucho haber escuchado mensajes sobre el antiguo pacto. De hecho, déjenme decirles algo, mis amados hermanos. eh, yo tampoco le ponía mucha atención al antiguo pacto porque lamentablemente, pues como se los he dicho, los seres humanos cometemos un error. Creemos lo primero que escuchamos o lo primero que vemos. Entonces, como yo fui enseñado prácticamente a escuchar solo el nuevo pacto y decir que no, porque el antiguo pacto ya pasó, hasta con esa mentalidad vine a Estados Unidos, ¿ok? Estudié los 2 primeros años en Texas, de ahí pues me moví, Dios me mueve a Mississippi, y después de algunos años en Mississippi soy profesor en el seminario que estudió el hermano Marcelino también. No fui profesor, di la clase de teología sistemática y no me acuerdo qué otra clase, pero después la directora del seminario me pide que dé una clase de antiguo pacto. Yo decía, oh my goodness, antiguo pacto. No me llamaba la atención el antiguo pacto. Y ella me pidió de favor, Clever, no tengo profesor y esto que lo otro. Y ok, entonces asumí el reto y agarré el material y me puse a estudiar el antiguo pacto 1, que era prácticamente el Pentateuco. Y adivine cuántos estudiantes tuve para esa clase. Uno, un solo estudiante. Tú lo conoces, el famoso Rocío Cid. Entonces, como las clases eran, el seminario era en la ciudad de Jackson, Mississippi, yo le dije, mira,
le pregunté a la directora, ¿qué tal si él, en vez de venir para Jackson, que venga para donde yo vivo, Forest, Mississippi? Me dice, sí, no hay problema que lo haga en tu casa, porque era un solo estudiante. Y hermano, créanlo que, wow, lo que yo aprendí más que el estudiante. Y ahí me di cuenta de que la gran mayoría de los principios que nosotros vemos en el nuevo pacto están en el antiguo pacto. Entonces, pero hay ciertos hermanos o teólogos que tienen estas 5 diferentes posiciones, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Yo creo en la continuidad completa. La Biblia es una sola, ¿no? Y sí, pero pastor, hay cosas del antiguo pacto que no podemos hacer ahora. Sí, con respecto a los sacrificios, correcto, ¿me entiende? Jesús dijo, no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla, ¿ok? Entonces, en ese aspecto, entonces, y vemos también acertado lo que dice el autor, un primer peligro es el de imponer el sistema personal a la información bíblica en vez de derivar el sistema de dicha información. ¿Qué significa eso? Y lo explica a F. Bruce, dice, hay un gran peligro cuando una vez que nos hemos adherido a una escuela particular de pensamiento o adoptado un sistema particular de teología, de leer la Biblia a la luz de una escuela o sistema y buscar sus características distintivas en lo que leemos. Les explico qué significa eso, lo que les acabo de decir. Yo fui enseñado en que no, el antiguo pacto no vale, entonces para mí solo nuevo pacto, nuevo pacto, nuevo pacto, nuevo pacto. Entonces, si yo voy a hacer eso, entonces estoy en el peligro de ignorar muchas verdades y mucha teología que viene del antiguo pacto. Otro ejemplo se los pongo. La primera vez que yo enseñé Apocalipsis, lo hice como, perdonen la expresión, como los caballos de carrera. ¿Sabe cómo compiten los caballos de carrera? ¿No? ¿No tienen A idea? todo galope. Sí, aparte de todo, galope, le ponen como unos protectores aquí o unas viseras para que solo vea el frente, ¿no? Que no vea los costados, para que no se asusten, solo vea el frente, ¿no? Así, ¿ok? Entonces, yo solo me enfoqué en ese libro y enseñé cabalito porque fue lo primero que escuché. Pero ya al pasar los años y cada vez estudiar la Biblia más y más y más y más y más y más, dije, no, man. Entonces dije, aquí hay una contradicción con lo que yo había enseñado. Entonces tuve que volver a enseñar Apocalipsis en mi iglesia. Yo grababa esos estudios y todos los estudios viejos de hace como 10 años atrás o 9 años atrás, los eliminé de mi canal de YouTube y coloqué todos los nuevos. De hecho, en la actualidad también, por ejemplo, hermanos, hace años atrás ¿De enseñé a mi Apocalipsis o iglesia, Génesis? ¿ah? ¿Apocalipsis Apocalipsis, o Génesis? Apocalipsis, Mm. Apocalipsis. ¿Qué dije yo? ¿Génesis? No, es que está hablando del Génesis, de que usted lo... No, no, yo enseñé el libro de Apocalipsis. No, perdón si no dije correctamente la palabra. Apocalipsis lo enseñé versículo por versículo exegéticamente basado en un solo libro. No voy a dar el nombre del autor por ética, ¿no? Pero ya después estudiando profundamente la Biblia, me dije, oh no, lo que dice la Biblia contradice lo que decía este hermano. Entonces, ya después, como hace 4 años atrás, volví a subir nuevos estudios de Apocalipsis exegéticamente. Lo mismo en la actualidad. Hace algunos años atrás, enseñé en mi iglesia, porque en nuestra iglesia hay un ciclo de enseñanza, ¿no? Enseño panorama de Antiguo Pacto, todo, panorama de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es una. La otra parte de los estudios para el discipulado es las 36 o 38 doctrinas bíblicas que tengo resumidas una por una. Después también las clases de liderazgo y también sobre escatología. Y
con el paso del tiempo he modificado e hice 16 estudios de escatología, ¿ok? Pero ahora que los estoy repitiendo, estoy editando cierta información, estoy añadiendo nueva información en base a lo que uno va estudiando más y más profundamente en la Biblia. Por eso no me canso de decirles, amados hermanos, tenemos que escudriñar la Biblia todos los días. Tenemos nuestro libro de texto, sí, ok, muy bien, pero hermano, esto no podemos dejar a un lado, la Biblia, todos los días. Bueno, si falló un día, pues el otro día tiene que leer doble, no, así nos pasa, pero pónganse al día, escudriñen, 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 y eso es lo que yo y lo que recomienda aquí el doctor Bruce, ¿no? Dice, hay un segundo peligro quizás mayor, es el de aceptar una teoría acerca del modelo de la revelación divina sin siquiera reconocerlo como teoría o sin buscar otras teorías para ver cuál teoría acomoda mejor la información. Como por ejemplo, doy un ejemplo y tal vez usted lo ha escuchado. Es que ellos tienen doctrina pentecostal. Es que ellos tienen doctrina bautista. Lo tomamos como una doctrina y realmente eso no existe en la Biblia. No hay doctrina pentecostal, no hay doctrina bautista. En la Biblia yo solo veo una doctrina que es la doctrina de Dios o de Cristo, la que los apóstoles enseñaban. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso porque nos podemos volver, como le dije, como los caballitos de carrera, solo viendo a donde me están enfocando, lo primero, ¿me entiendes? Por eso como la Biblia dice, hermanos amados, segunda de Timoteo 3:16, nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Entonces, yo sí he hecho correcciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo, ¿ok? Am, la primera parte de este capítulo presenta 5 de los más comunes sistemas conceptuales que ya lo estamos viendo ahí, ¿ok? La segunda pregunta resuma las 8 dispensaciones en la teoría dispensacionalista, ¿ok? Y aquí es lo que se refiere con los sistemas teóricos representados, el modelo de teologías, pero no teología, en la página 102. Y ahí también empieza al final la teoría dispensacional. ¿Ok? ¿Qué significan las dispensaciones? ¿Ok? Entonces, esta teoría que coloca su énfasis primario en la discontinuidad y menos énfasis en la continuidad del antiguo pacto, aunque por razones muy diferentes a las del movimiento de teologías, pero no teologías, que no lo vimos porque no nos preguntan, pero esa teoría de teologías, pero no teologías, es totalmente discontinua. O sea, ellos no creen en la continuidad, ¿ok? Ellos creen que las escrituras son los pensamientos del hombre acerca de Dios. Imagínense eso, que, que las escrituras son los pensamientos del hombre acerca de Dios, de ninguna manera. Siempre Dios es el que toma la iniciativa, la ha tomado, la toma y la tomará por la eternidad, no el hombre, ¿ok? Entonces, pero el movimiento dispensacionalista es una de esas teorías que la gente o la toma o la deja. Pocos son los que toman una posición neutral dentro de los dispensacionalistas. Se le ha llamado la clave para dividir bien esa escritura y por otra parte la han llamado la más peligrosa de las herejías, ¿ok? Um, y usted puede ver las diferentes dispensaciones en esos cuadros que le da ahí en la página. O déjeme ver, no sé si. Uy, No se ve. ahí. ¿Sí ve? Ahí están las 8 dispensaciones en la página 106 y 107, donde está la dispensación de la inocencia, que va de Génesis. Esas son las respuestas. Dispensación, inocencia, Génesis 1:26 a 2:23. Segunda, conciencia, Génesis 3:8 al 23. Ahora, no estoy diciendo que eso es lo correcto. Estamos respondiendo la pregunta que nos pide el libro. ¿Ok? La tercera dispensación, el gobierno humano, Génesis 8:1. La cuarta, la promesa, Génesis 12:1 a Éxodo 19:18. Mire cómo van poniendo hasta cierto límite, ¿no?
Después vino la ley, Éxodo 19:8, ¿no? Y prácticamente la ley es hasta el fin del antiguo pacto, porque de ahí viene la gracia en Juan 1:17. Después viene la dispensación de la tribulación, ¿ok? Ahora, solo enfocado en la tribulación. No habla la semana 70, solo la tribulación, ¿ok? Y ya le enseño algo de escatología. Recuerde que la semana 70 está dividida en dos periodos de 3 semanas y media. Entonces, y de acuerdo a muchos pasajes del Antiguo Pacto y de Apocalipsis, ¿no? Vemos que la gran tribulación es la segunda mitad, 3 años y medio, que la Biblia me lo da en expresiones de tiempo, tiempos y medio tiempo, me lo da en meses y me lo da en días. Tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, lo podemos ver eso. Entonces, ahí vemos que dije, bueno, ¿y dónde está la semana 70? No es una dispensación entre comillas, ¿ok? Y después el reino dice, Efesios 1:1, que esas son las 8, digo, ¿cuál reino? ¿El reino milenial o el reino eterno? Entonces, bueno, como le digo, por ejemplo, hermanos queridos, la Biblia que yo uso, la Biblia de Scofield, el seminario donde yo me gradué de mi doctorado, el Dallas Theological Seminary, es un seminario dispensacionalista. ¿Ok? Miren lo raro, por así decirlo. Mi licenciatura la saqué en un seminario fundamentalista, entre comillas, hermano. No sé si usted ha visto, pero hay iglesias que se ponen, iglesia bíblica, ¿no? Uno puede poner lo que quiera, ¿no? Que somos bíblicos, esto que el otro, pero en la praxis, en la práctica, ahí vemos que no hay muchas cosas bíblicas que hacen. Entonces, mi maestría la estudié en un seminario calvinista. No sé si usted ha escuchado los 5 puntos calvinistas. Entonces, yo no soy calvinista y mi doctorado lo saqué en un seminario dispensacionalista. Sí, tengo una mezcla de todo ahí. Entonces, es como, por ejemplo, hace años, más de 10 años, hice un viaje misionero a Ecuador con un pastor coreano cuando estábamos en el otro edificio que nos hospedaba, había ministerio hispano, coreano y árabe. Entonces, y con el pastor coreano fuimos a mi país natal, Ecuador, a Guayaquil, y él le encantó porque allá usted sabe, en nuestros países uno va y hace campaña, y etcétera, etcétera, y la gente pues es más atenta al evangelio que aquí, ¿no? Entonces, en uno de esos días, una noche, él me pregunta, me dice, Clever, ¿cuál es tu teología? Yo ya sabía por dónde él venía. Entonces yo digo, mi teología es que yo soy un vil pecador y que por la gracia de Dios me salvó con el propósito de imitar a Cristo y servirle a Él. Y él, no, pero tú eres calvinista, o eres arminiano, o eres dispensacionalista. Yo le digo, yo soy cristiano, le dije. Y se molestaba el pastor por eso, ¿no? Entonces, porque lamentablemente, amados hermanos, hemos, en los últimos tiempos, o tal vez en este último siglo, hemos hecho de la Biblia mucho tecnicismo, no sé si está bien la palabra correcta decir tecnicismo, o lo hemos hecho como una carrera secular en donde hay diferentes ramas, ¿no? Entonces, pero en el principio, hermano, todo era la palabra y la palabra y la palabra. Lamentablemente, con el transcurrir de los tiempos que aparecen todas estas corrientes, ¿no? Y más después de la reforma, ¿sí? Y eso ha ocasionado, lamentablemente, y está escrito en la palabra, ha ocasionado mucha división en la iglesia cristiana.
Tanto así, como yo les he mencionado, que hay más de 50.000, creo, grupos o denominaciones dentro de la iglesia cristiana evangélica en el mundo. Qué tristeza. Entonces, ahí tienen la respuesta a la pregunta 2 en la página 106 a 107. Solo ponen el nombre de la dispensación y los versículos de donde va, ¿ok? Entonces, no Pastor, van... Sí. disculpe, esas, las dispensaciones son las que vimos también en el curso pasado, ¿verdad? Algo así, exactamente, Parecido. algo. Sí, sí. Entonces, sí, qué diferente. Entonces, se podría decir como que hay más de, no, son las 8 dispensaciones. De hecho, el autor dice que hay hasta 9 dispensaciones. Entre los mismos dispensacionalistas no se ponen de acuerdo. Dentro del mismo dispensacionalismo hay varios pensamientos también, ¿no? Es como, por ejemplo, dentro de los bautistas, dentro de los pentecostales, dentro de los metodistas, dentro de los aliancistas, de los asambleístas, hay divisiones. Lamentablemente, porque no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque lamentablemente desde más o menos un siglo atrás comenzó, porque recuerden que la apostasía no ha caído en forma vertical, viene en forma progresiva, ¿no? Vamos haciendo así, progresivamente, o en una forma de resbaladera, ¿no? ¿Entienden? No es que caiga así, Bloom, aquí que no, ha venido, y entonces eso ha originado más y más controversia cada vez más y más y más, porque lamentablemente se cumple la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese es el gran problema que existe en la actualidad, y lo ha habido siempre, amados hermanos. Israel falló. Entonces, yo creo en la continuidad de la Biblia, porque la Biblia me lo dice. Por ejemplo, Pablo hace mención en Romanos capítulo 15. Venga conmigo, mire, Romanos capítulo 15. Pablo hace mención de ello. Ahorita el Señor me hizo recordar. 15, déjeme ver dónde. Aquí está, aquí está. 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿sí ve? ¿Cuáles son las cosas que se escribieron antes? El antiguo pacto. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Se dan cuenta? ¿A qué escritura se está refiriendo Pablo? Al antiguo pacto. Recuerden lo que siempre le he enseñado a la luz de la Biblia. La iglesia que nació en Pentecostés, hermano, no eran gentiles. Eran totalmente judía y por muchos años, ya después se expandió en toda Judea, en Samaria, y toda la enseñanza era traída ¿de dónde? Del antiguo pacto. Todos los principios del antiguo pacto. Hay una continuidad, sí, hay situaciones que cambian, sí. Por ejemplo, leyes civiles, ok. Por ejemplo, ya no vamos a circuncidar. Si tú quieres circuncidar a tu hijo, está bien, por cuestión de salud, pero no algo como una obligación religiosa, por así decirlo, o espiritual. ¿Me entiendes? ¿No? Pero, ya no voy a comer carne de cerdo porque la Biblia lo prohibía. Tenemos que estudiar el contexto. ¿Me hago entender? Entonces, pastor, los hombres tenemos que usar túnicas entonces, porque en la Biblia no vemos, ni los apóstoles vemos que usaban pantalón, todos usaban túnicas. Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día vestimos pantalón y vestimos trajes? Tenemos que ponernos túnicas, como el hermano Rafa. No sé, Marcelino, tú lo conociste a él, Sí, hermano, lo conocí. ¿verdad? Cuando tú lo conociste, él usaba una túnica, Una túnica, sí. la verdad, ¿sí ven? En Estados Unidos. Pero en Egipto no se llama túnica, se llama garabella. ¿Ok? Y una túnica. Yo tengo mi túnica. A mí me la hicieron allá en Egipto. ¿Sí ven? Pero esa es su cultura. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero
¿Cuál es el principio? El principio de la continuidad es, ok, el hombre no debe de vestir ropa de mujer, ni la mujer debe vestir ropa de hombre. Ese es el principio, ¿no? Pero de ahí, ¿me entiende? Tenemos que traerlo al contexto. Eso es lo que prácticamente, simplificando. También Pablo en 1 Corintios 10:11, mire lo que dice. 1 Corintios 10:11. Y estas cosas, hablando de Israel, desde el capítulo 10, perdón, capítulo 10, versículo 1, mire lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Escúcheme bien, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de los israelitas que estuvieron 40 años bajo la nube, que cruzaron el Mar Rojo y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hermano, ¿a quién le está escribiendo Pablo esto? A corintios, a griegos, no a judíos. ¿Sí ven? ¿Y cómo Pablo aplica eso de Israel a ellos? Porque está el principio. Y sigue leyendo y me salto al 11, versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron a Israel como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se dan cuenta? Es decir, iglesia, parafraseando, iglesia, dice Pablo a los corintios, aprendamos de los errores de Israel y no cometamos los mismos errores. Porque el principio sigue siendo el mismo. Dios separó a Israel para que sea un pueblo santo, diferente de los demás pueblos de la tierra. La iglesia hoy en día tiene que ser lo mismo, diferente de los demás pueblos de la tierra. Tiene que haber una diferencia marcada entre lo santo y lo mundano. ¿Ok? Pregunta número 3. La pregunta número 3 es, resumen el principal, el concepto de la gracia. Y ahí, amados hermanos, ustedes van a ver que se salta todo esto y habla de las diferentes teorías de los análisis teológicos. No solamente los voy a nombrar. Primero, el autor habló del modelo de la teología, pero no teología. Ellos son totalmente descontinuistas, ¿no? Y inclusive dicen que ellos creen que las escrituras son los pensamientos del hombre acerca de Dios, ¿ok? Ahora, de ahí viene la segunda teoría, es la teoría dispensacional. Entonces, ¿qué es una dispensación? Ahí en la página 103, el tercer párrafo dice, una dispensación fue definida por Scofield como un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado respecto a su obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. El modelo de la historia de la salvación se ve como 3 pasos regularmente recurrentes. Dios da al hombre una cantidad específica de responsabilidades o patrones para que obedezca. Número 2, el hombre falla en vivir de acuerdo con estas responsabilidades. Y número 3, Dios responde en misericordia al dar una cantidad diferente de responsabilidades, es decir, una nueva dispensación. Ojo con eso, Dios da una cantidad diferente de responsabilidades, hermano. ¿O la responsabilidad siempre ha sido la misma? No contaminarnos, ser un pueblo santo diferente de todos los pueblos demás. Entonces, como le digo, yo tengo una Biblia dispensacionalista, mi padre espiritual fue dispensacionalista, pero tomo lo bueno y desecho lo malo. Es lo que tenemos que hacer. Pero Pastor Clever, ¿cómo yo sé qué es lo bueno y cómo desecho lo que es malo? Ahí viene la clave. Escudriñad las escrituras porque vosotros parece que ya tenéis la salvación y ellas son las que testifican de mí. Si no escudriñamos la Biblia, entonces somos como los caballitos. Oh, por aquí, oh, por acá. Como por ejemplo. Pastor, Sí, tengo una pregunta. sí. Cuando usted entró a los seminarios que ha mencionado, ¿usted ya sabía que pertenecían así a... No. No. Bueno, después de que salí de mi licenciatura en el Seminario Bíblico Río Grande,
Yo sí supe que el seminario Bautista del Sur, de Louisville, Kentucky, era calvinista. Pero ya en ese entonces yo ya tenía ya más o menos clara mi película, porque yo estudiaba mucho la Biblia. Entonces yo, por ejemplo, ok, ¿qué creen los calvinistas? Hay 5 puntos calvinistas, hay otros que son 3 puntos calvinistas. Dentro de los calvinistas también están divididos, pues digo, hermano, está la división de la división de la división. No sé si Pero, usted... por ejemplo, Como por si, ejemplo, un punto calvinista, la predestinación. Según ellos, según Juan Calvino decía, según lo que interpretaron, es de que Dios ya predestinó quiénes se salvan y quiénes no se salvan. Es decir, ok, Dios dijo desde antes de la fundación del mundo, no, ok, Marcelino se salva, Luisa se salva, Roberto no se salva, Juanito no se salva, Eric no se salva, Pepe no se salva, ¿no? Raúl no se salva, Javier no se salva, Fernando no se salva, oh, se salva Mauricio. Oh, Elizabeth no se salva, María no se salva, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pero Diana se salva, Berito se salva. Entonces, eso creían, amados hermanos, ¿y saben lo que produjo eso? Eso produjo un retraso en las misiones. ¿Me hago entender? Cuando Calvino lanzó todo eso, los cristianos adoptaron eso y dicen, no necesitamos ir a las misiones porque ya Dios tiene a los escogidos. ¿Eso es congruente con lo que Cristo ordenó? De ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y por eso fue, amados hermanos, que los cristianos salieron tarde a las misiones. ¿Saben quiénes nos ganaron en las misiones? Los católicos. A la India fueron primero los católicos, no sé si un siglo antes de Guillermo Carey o William Carey en inglés. Yo le invito a que vea la historia de Guillermo Carey, Una luz en la oscuridad, la historia de Guillermo Carey. Y a él se lo reconoce como el padre de las misiones mundiales. Fíjese, cuando ya los católicos habían... Mire, cuando Guillermo Carey va a las misiones por primera vez, aquí en América, ¿qué había allá en América invadido? El catolicismo. ¿Sí o no? Con la colonización entró el catolicismo. Pero había esa mentalidad calvinista, decía, no, no necesitamos ir a los indios, allá no, Dios ya tiene los escogidos de antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuidado con todas esas doctrinas de hombres, como dice Pablo. Por eso no me canso de decirle escudriñar la escritura. Berito, ¿respondí tu pregunta? sí, entonces, por ejemplo, que yo empezara a buscar un seminario. Sí, Entonces, tengo que tener en mente eso, ¿verdad? A qué está inclinado, a qué sí, sí. dispensación. Sí, por ejemplo, cuando yo todavía no terminaba mis estudios en el Seminario Bíblico Río Grande, Para que no me hagan más bolas. ajá, eh, me dieron una beca completa, sí, completa, me estaban dando una beca completa para mí, mi esposa y mi familia en un seminario que se llama George Truett. Pero cuando yo vi sus puntos doctrinales, dije, no, gracias. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la inerrancia de la escritura. Ellos creen que la Biblia tiene errores. Dije, no, no. Ahí no. Ahí, ya, gracias, gracias. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo sí creo que la Biblia es inerrante, inequívoca. Hay errores en las traducciones o en algunas copias, ¿ok? Pero no hay errores en los originales. Y por eso ya vimos, creo que aquí ya vimos hace unos estudios atrás sobre la crítica textual. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? La crítica textual ayuda a recompilar todas esas copias y se puede armar un original con todas las copias.
A pesar de que algunas copias tienen algunos errores de copista. Y todos esos errores de copistas, hermano, no interfiere ni pone en peligro ninguna doctrina bíblica. Son cuestiones de cantidades o que se saltó una línea, porque recuerde que en ese tiempo, por ejemplo, si yo me saco los lentes ahorita, hermano, no les puedo dar la clase, porque no puedo leer, no veo nada. Veo ahí, sé que hay líneas ahí, ¿me entiendes? Entonces, en ese tiempo, pues no había esa bendición de tener lentes para poder ver mejor y la luz también, todo eso, ¿me entiendes? Entonces, se saltaban una línea, ¿ok? Y esos son los errores ahí. Entonces, pero sí, por eso es bueno también investigar si tú vas a estudiar. Por eso, Berito, como te dije, mija, yo esperé años en un seminario. Aquí cerca me ofrecieron, porque para la gloria de Dios, hermanos queridos, creo que soy el único hispano con título de doctorado aquí en el estado de Virginia. Y me entrevisté con la directora del seminario. Ella quería que ya la próxima semana yo vaya a traer. ¿Cuáles son sus puntos doctrinales? Y dije, no concuerdo con eso. No. Los seminarios no ordenan pastores. Los seminarios ordenan a las personas que tienen el llamado a servir al Señor. Los que ordenan a los pastores son las Iglesias. las iglesias, las congregaciones. El seminario está para capacitarnos. Amén. Entonces dije, no, ok, bueno, entonces el sistema de la dispensación, ustedes pueden ver todo eso. Entonces, y yo me pregunto, ¿dónde está el pacto davídico aquí? No aparece en las dispensaciones el pacto davídico, ¿se dan cuenta? Hay pactos, ok, pero bueno, esa es la número 2. La número 3, la teoría número 3 es la teoría luterana, ¿no? El Lutero creyó que una apropiada comprensión de las escrituras debemos distinguir curiosamente entre dos verdades de la escritura paralelas que son la ley y el evangelio. ¿Ok? Santidad y gracia. La posición luterana pone un fuerte énfasis en la continuidad. O sea, sí se sigue aplicando el antiguo pacto hasta el día de hoy. Es como, por ejemplo, hermano, la pena de muerte existe hoy, bíblicamente hablando. ¿Sí o no? No. No. Argumentame bíblicamente. Defiende tu postura bíblicamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no y por qué sí? O sea, en el Antiguo Testamento, si alguien Si el hijo se portaba mal, ¿cuál era la orden? Apedrearlo, apedrearlo, matarlo. Muy la bien. mujer adúltera también, Así es. ¿sí? Ya. Pero ahora no se aplica eso. En el nuevo pacto no hay pena de muerte. Sí, sí hay, Entonces, no, espérenme, como tal de pena de muerte, no lo especifica así, pero Jesús nos ordena, ¿verdad? No adulterar, ya. no respetar a sus padres, honrar a tu padre y a tu madre, pero no nos ordena matarlos. No nos, No, pero si uno es asesino, ¿m? ahí el gobierno es el que aplica la ley. Pero lo que yo no me meto con el gobierno. Yo te digo, bíblicamente, la Biblia enseña en el nuevo pacto si hay pena de muerte o no. ¿Está vigente o no? Salvador dice que sí. A ver, ¿quién más dice sí o quién más dice no? Versículo Si bíblico. ven, estamos en la clase de interpretación bíblica. Vamos a interpretar, hermano. Estoy acordándome de un versículo bíblico que concuerda con Ándale, eso. ok. Jesús dijo, el que a espada muere, no, perdón, el que a espada mata, a espada muere. El que a hierro mata, a hierro muere. Jesús lo dijo. Hechos capítulo 5. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 5?
A ver, nada, de memoria, ya debe de saberse. Si ven Biblia, hermanos, Biblia. Hechos capítulo 5 narra la Ananías y historia de Zafira. Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Oh, el Espíritu Santo fue el que tomó Les acción dio cuello. ¿Por qué lo mató el Señor? por mentirosos. Por querer engañar al Espíritu. Solo por decir una mentirita piadosa. ¿Se dan cuenta? Pero pastor, eso fue en la iglesia primitiva. Bueno, es nuevo pacto. Ahora vente conmigo a Primera de Juan. Venga conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5. Versículo 16. Le voy a pedir a mi secretario Marcelino que me lo lea. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. No el Amén. Evangelio de Juan. Primera carta de Juan. A ver. Dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Ay, a ver, ¿qué entendieron ahí? No me venga a decir ahí que ahí la religión tradicional hace una mala interpretación. Ahí, usted ha escuchado de los pecados veniales y los capitales. No, hermano, pecado es pecado, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Ahora, pero ¿qué dice Juan? Mire, el apóstol del amor. ¿Qué dice el apóstol del amor? Si alguno viere a su hermano, a un cristiano, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pero ¿qué pasa si cometió un pecado de muerte? No pidas que Dios le dé vida. Tiene que morir. ¿Dice o no dice ahí Juan eso? Es decir, si un cristiano mató a otra persona, no pida por la vida de él, pida que se arrepienta, pero él tiene que pagar lo que cometió. Es lo que dice ahí. El 17 todavía más dice, toda injusticia es pecado, ¿se da cuenta? Pero hay pecado no de muerte. O sea, hay pecados que no merecen la muerte. Por ejemplo, robar. ¿Ok? Te mandan 10 años de cárcel. Tienes que pagarlo. Pero si tú cometiste un crimen, de acuerdo a la Biblia, es un pecado de muerte. Porque el que hierro mata, a hierro muere. Hermano, ¿cómo erradicas el mal? Quitándolo de raíz. raíz. ¿De raíz? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? Mire aquí, ¿por qué, amados hermanos? ¿Por qué aquí en Estados Unidos hay menos violencia, menos inseguridad que en nuestros países? Porque aquí sí hay justicia. Porque aquí al ladrón le mandan cadena perpetua o por último en algunos estados a la silla eléctrica o a la inyección letal. Bueno, no siempre, porque luego no sabemos qué castigo. Que en el dealer robaron un auto y no supimos qué pasó con el ladrón. ¿Ok? Pero aquí hay más. Pero hay más justicia. Hay más justicia que en nuestros países. No sé si usted escuchó hace años atrás, la historia de Ted Bundy. ¿Alguien escuchó la historia de Ted Bundy? Yo le animo que la busque en YouTube y la escuche. Ted Bundy. Déjeme ver si lo encuentro rapidito aquí. YouTube. Mándela por mensaje de texto, por favor. Ya, Ted Bundy, aquí está. La historia de Ted Bundy. ¿Cómo atraparon a Ted Bundy? La historia de Ted Bundy
con el doctor John Dodson, doctor Dodson. Déjame ver, aquí está. Entrevista de Ted Bundy con el doctor Dodson. ¿Ok? Se las voy a, permítanme. Se las voy a poner ahorita mismo. Ted Bundy, amados hermanos. Permítame, ¿dónde estoy aquí? Ahí le voy a poner el link. Ahí le puse el link ya, ok. Ted Bundy, amados hermanos, era un niño que fue criado en la iglesia. Iba a la escuela dominical y todo. Pero como muchos de los niños nuestros y de muchas familias creen que con llevar a los hijos los domingos a la iglesia, al templo, ya los hijos van a ser santos inmaculados. No. Si no hay una relación todos los días de estudio de la palabra como ordena Deuteronomio capítulo 6, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, hermano, ¿está vigente o no está vigente? Estas palabras que te mando hoy estarán guardadas en tu corazón y se las repetirás a tus hijos al levantarte, a andar por el camino, al acostarte. ¿O ya está descontinuado eso? Pregunto. ¿O No, está vigente? vigente. De eso se trata este capítulo. Amén. ¿Sí? Así se lo resumí ya. Entonces, ¿cuál fue el problema con Ted Bundy? Solo los domingos. O a los grupos de teenager, teen club, como tenemos nosotros. Pero en casa no había eso. Y un día, sus padres le ordenan botar la basura en un dumpster. En un dumpster, para los hermanos que no me entienden, es un tanque grande de basura que se coloca a veces en las esquinas de un barrio. Entonces, toda la gente de ese barrio o de esa cuadra tiene que botar su bolsa de basura en ese tanque grandotote, grandotote. ¿Ok? Eso es un dumpster. Entonces, que él fue y que adivinen qué se encontró ahí tirado en ese tanque de basura, una revista pornográfica. La agarró, la escondió y ahí empezó la desgracia para Ted Bundy. Se convirtió en un asesino en serie, violador de mujeres. Y fue atrapado y condenado a la silla eléctrica. Y un día antes de su ejecución, el doctor James Dobson, no sé si usted ha escuchado de él, el mejor consejero cristiano en Estados Unidos, lo entrevistó. Creo que ya murió el doctor Dobson. Y él me impresiona lo que dice. Yo reconozco que debo morir. Yo debo pagar por lo que hice. Y le pido perdón a todas las familias que le hice daño, porque él se convirtió a Cristo de corazón y aceptó la muerte. Pero él hizo una pregunta y es verdad. Dice, pero ¿quién condena a Playboy o a Penthouse? Playboy y Penthouse son revistas pornográficas. ¿Quién los condena? Y es verdad. Los que hicieron esa revista todavía la siguen publicando hasta el día de hoy. ¿Sí ve? Pero él asumió su responsabilidad y murió. Creo que fue en la silla eléctrica. Ahí le mandó el videíto. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos, hermano, continuidad. En los países árabes, hermano, hay robos, hay asesinatos, muy pocos. Yo he tenido la bendición cuando fui la primera vez a Egipto en el año 2012 por ahí. Hermano, 11 de la noche, caminando en una multitud de gente, en un mercado ahí, con mi cámara fotográfica, con mi videocámara en un canguro aquí, con mi reloj, con mi anillo. Nadie te roba. En Egipto. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes qué le hacen a los que te roban? Les quitan la mano. Le cortan la mano. Ustedes ven que allá en esos países todavía hay pena de muerte. Hermano, no nos vayamos muy lejos.
en mi lindo Ecuador, en las comunidades indígenas, ay, 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 cuidadito del que se meta a robar o hacer algo indebido, o a que encuentren algún adúltero ahí y lo agarran. Toda la comunidad los desnuda a los dos y les dan ortigazos. Ortigazo es de ortiga, es una planta que pica, pica y además duele como un látigo. Y los hacen caminar por la calle desnudos. Y la policía no se mete, dice, esta es nuestra justicia. Y si robó o mató a alguien y lo agarran, lo queman vivo. Métanse a YouTube y averigüen. No sé si en sus países hacen lo mismo. El populacho lo linchó, dicen. Así es. Se tomaron la justicia por sus propias manos. ¿Es lo correcto? No. Pero lamentablemente, como le digo, ¿cuál es el punto a lo que quiere llegar? La continuidad. Hay principios que siguen vigentes. Hay cosas que no siguen vigentes, que está discontinuado. Sacrificio. Lo que quiere hacer Israel cuando construyen el templo, que ya, de hecho, ya lo hicieron. Ya el año pasado quemaron la vaca roja. ¿Sí ven? Quieren volver a los sacrificios. Eso ya no se puede hacer. Eso está discontinuado. ¿Por qué? Porque el cumplimiento fue Cristo. Todos sus sacrificios apuntaban, como dice el autor, a los hebreos, a Cristo, al sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Ok? Entonces, la teoría luterana, después viene Hermano la Clever, teoría... Sí, algunos judíos lo hacen, pero son los judíos que no aceptan a Cristo como el Mesías, ¿no? Ellos todavía siguen, por decirlo así, viviendo el antiguo pacto. por supuesto. Y yo no sé si les he dicho a ustedes, y no me crean a mí, métanse a YouTube. Para el día de expiación, el día de Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo del mes bíblico de Tanín, el mes séptimo bíblico no es el primero del mes para los judíos actuales, sacrifican gallinas. Es el negocio grande de venta de gallinas ahí en Jerusalén, Israel. Métanse. Pongan ahí en YouTube, escriban, día de expiación en Jerusalén, el sacrificio con gallinas, algo así. ¿Tá? Y ahí le va a salir video. Y van a ver que ellos ahí están con un pollito y no sé, creo que después lo regalan, se lo comen, no sé. Pero hasta el día de hoy. ¿Ok? Después viene la teología del pacto. ¿Ok? Después tiene el modelo epigenético, que no sé si usted lo leyó. Es una revelación divina como análoga del crecimiento de un árbol desde una semilla hasta que el árbol ya esté grandotote. Lo que en otras, no sé si usted ha escuchado la expresión la revelación progresiva. ¿Ha escuchado ese término? La revelación progresiva. Dianita, ¿no? Pastor Julio, ¿no? ¿Qué significa la revelación progresiva? Y eso sí es correcto. Es decir, Dios fue revelando de a poco. Por ejemplo, ¿quién tuvo más revelación de Dios, Noé o Abraham? Hello. No, Abraham, Abraham, claro, porque Abraham fue después de Noé. ¿Quién tuvo más, ok. ¿quién tuvo más revelación, Abraham o David? David. 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 ¿Se dan cuenta? Y así, eso es lo que se llama la revelación progresiva, que es parecido al modelo epigenético que dice aquí, ¿no? Que va creciendo, que la semilla se va haciendo un arbolito y va creciendo hasta hacerse frondoso y dar fruto, ¿ok? El fruto sería ya la culminación. Ahora, y el otro, ya no hay más modelo, están los 5, ¿ok? Y vemos ahora la pregunta número 3. El concepto de la gracia. Ahí está en la página 115. Ahora, ojo con lo que dice el primer párrafo. Y yo lo tengo subrayado en rojo. No sé si lo alcanzan a leer. Ahí, ¿sí ven? ¿Lo ven en rojo ahí? ¿Por qué en rojo? Porque dice, un concepto común de muchos creyentes evangélicos es que la ley y la gracia revelan aspectos opuestos de la naturaleza de Dios.
La ley revela la ira, el carácter severo de Dios, el aspecto del Antiguo Testamento, ¿no? Es ese. La gracia revela misericordia y amor, el aspecto que supuestamente presenta el nuevo pacto. ¿Ok? No sé si usted ha escuchado a algunas personas decir que el Dios del antiguo pacto era un Dios severo, airado, mandaba matar, Ujú. Sí, escuché. y que el Dios del nuevo pacto es puro amor y amor y amor y amor y amor. Hermano, Dios no cambia, dice la Biblia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Estamos? Dios es el mismo. Y yo digo, cuando me dicen eso, digo, ¿tú no has leído Apocalipsis? Hermano, el Dios de Apocalipsis es el mismo Dios de justicia y de amor. Si usted ve en Apocalipsis, ¿cuántas personas, qué porcentaje de la humanidad va a morir durante el derramamiento de los juicios de Dios? ¿Usted lo sabe? Hello, hola. Sabah el Nur. Boa noite. Good evening. ¿En qué idioma les hablo? A ver, mi discípula, no me va a quedar mal. Ahora, hermana, a ver. ¿Qué porcentaje de la humanidad va a morir durante el derramamiento de los juicios de la gran tribulación? 3/4 partes de la... ¿Cuánto, Berito? 3/4 partes Tres cuartas. que estaba sacando usted que un 63%, algo así. Ándale, Berito, por ahí vas, Berito. Venga, 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 amado hermano y hermana, venga a Zacarías, por favor. Libro de Zacarías, Antiguo Pacto, el penúltimo libro. Zacarías capítulo 13, creo que es, permítanme. Sí, 13, versículo 8. Hermano, por eso Biblia, Biblia, hermano amado, Biblia, 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 Biblia. Escúchame bien y siéntate bonito porque te puedes caer para atrás. Alguien que lo lea, por favor, secretario, versículo 8 y el 9. Primero el 8. A ver, Zacarías 9. 13, 8. ¿Cómo así? 9, 13, 8. No. Zacarías capítulo 13, versículo 8 y después versículo 9. Ok. 13. Perdón, hermano, me confundí. 13, 8 y 9 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Opa. ¿Entendió lo que dice la profecía? Las 2/3 partes, ¿cuánto es 2/3 partes? 66.66%. 66.66% de la humanidad va a ser cortada. Tire el número, por favor. ¿Alguien tira el número ahorita? ¿Cuánto sería eso en números reales aproximadamente? Wow. Ya superamos los 8.000 millones de personas. ¿Ok? Tire el número. Voy a tirar el número para que se asuste un poquito. 8.000. Solo vamos a poner 8.000 por el 66.66%. Hermano, 5.333 millones de personas van a morir durante el derramamiento de los juicios de Dios. Y por eso dice Apocalipsis que prácticamente todo Israel en el valle de Megiddo, Armagedón, dice que la sangre de los muertos llegaba hasta la altura de los frenos de los caballos. ¿Ok? Si alguien sabe de caballos, sabe que más o menos hay 1,40 m por ahí donde está la trompa del caballo donde se le pone el freno. Más o menos ahí, ¿no? Va a ser un lago de sangre.
Y dice que después de 6 meses, no me acuerdo si está en Isaías, ese pasaje, dice que van todavía a reconocer la tierra y van a poner señal en donde todavía encuentren huesos tirados y que quedarán los muertos como estiércol en el campo. ¿Se acuerdan de la pandemia? No sé si ustedes vieron en la pandemia cómo en mi país, Ecuador, los quemaban a los muertos afuera de sus casas. Hermano, eso fue una probadita nomás. Ah, microscópicamente pequeña. 5.333 millones de personas, hermanos queridos. Y estamos hablando del nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Dios es el mismo, Él no cambia, Él sigue siendo un Dios justo y un Dios de justicia, un Dios de gracia, un Dios de amor, de misericordia. Entonces ahí están. Muchos se sorprenden al hallar que la gracia y el evangelio son conceptos arraigados en el antiguo pacto. En la página 115 estoy. ¿Ok? Al otro lado, ahí ya con Es eso. la número 3, ¿verdad, pastor? Sí, la número 3. En la página 117 yo he anotado esto también, si ustedes pueden anotarlo, la página 117 en el primer párrafo dice, hay evidencia de la gracia de Dios en cada dispensación. Bueno, en cada parte de la historia de la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios intervino misericordiosamente, prometió un redentor. Después con Noé, con Abraham, con la Torre de Babel, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente párrafo dice, muchas otras evidencias muestran que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de gracia. Hermano, siempre ha sido por gracia. Siempre ha sido por fe. ¿Ok? Siempre. ¿Qué dice el autor a los hebreos? Por fe, Abel dio lo mejor. ¿Sí? Empezando por Abel. ¿Se dan cuenta? Siempre, hermano, Dios no cambia. Hay continuidad. Hay ciertas cosas que ya tuvieron su cumplimiento y que fueron la sombra para eso, para ese momento, pero los principios siguen vigentes. Estamos, ¿sí ve? Pregunta número 4, el concepto de la ley. Ahí mismo en la página 117, un concepto estrechamente relacionado con el de la gracia es el concepto de la ley. ¿Ok? En las últimas líneas dice, el punto de vista más común es que la salvación era mediante la ley en el Antiguo Testamento y mediante la gracia en el Nuevo Pacto. Hermano, no, eso es mentira. Siempre ha sido por gracia, por fe. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia, dice Génesis capítulo 12. ¿Se da cuenta? Siempre fue por gracia, Amén. por la mera fe. Habacuc, el libro de Job. ¿Qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Sí ve? Fe. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Noé halló gracia delante. Exactamente, ¿te das cuenta? Así que no es que la gracia solo es el nuevo pacto, hermanos queridos. De hecho, hermanos, desde Génesis 1:1 vemos la gracia de Dios. Por gracia, Dios hizo este universo, nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, hermano querido. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Entonces, ahora, ahí hay muchos aspectos, ¿sí ve? De la ley que usted puede llenar un poquito más en la respuesta, ¿no? Y sí le animo, por ejemplo, al final de la página 118 dice 3 aspectos de la ley, en el último párrafo. Dice, Ezequiel Hawkins ha sugerido que pudiera dividirse la ley del antiguo pacto de manera comprensiva en 3 aspectos. Número 1, el ceremonial. Aquellas observaciones rituales que señalan hacia el sacrificio final en Cristo. Correcto. ¿Sí ve? La ley de los sacrificios, hasta Cristo, punto. Él la cumplió. Después viene el judicial o civil. Aquellas leyes que Dios prescribió para nosotros en la ley del gobierno civil de Israel. ¿Ok? Y el aspecto moral, ese cuerpo de preceptos morales que poseen aplicación universal,
permanente para toda la humanidad. Por ejemplo, una ley civil, por ejemplo, que ya no tiene vigencia hoy. Si el hermano muere, el hermano que le sigue tomará a la mujer. ¿Hoy en día se aplica eso? No. No. ¿Por qué? Porque ya cumplió eso. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel se creciera como la arena del mar. ¿Se dan cuenta? Pero los preceptos morales, hermanos, siguen vigentes. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. ¿Siguen o no siguen vigentes? Siguen vigentes. ¿Ok? Más abajito en la página 119, antes de la mitad dice, además, mientras que en el Nuevo Testamento tal vez no haya explícitamente tales distinciones, mucho de nuestro estudio teológico, escuche bien, implica el hacer explícito lo que está implícito en el relato bíblico. ¿Me entendieron? No. Quiere decir lo que le acabo de explicar. ¿No? Los principios siguen vigentes, ¿no? Como el no robarás. Por ejemplo, la ley civil de que vas a apedrear a un hijo porque se porta mal, eso ya no va. Hay que aplicarlo. Pero hay el principio de honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí ves? Entonces, lo implícito, ¿ok? Se explica en lo explícito. ¿Estamos? Es como cuando usted va a McDonald's. Usted no dice, deme pan con tomate, lechuga, mayonesa, Cebolla, ketchup y un pedazo de carne de pollo ahí en medio. Usted no pide eso, pide una hamburguesa. ¿Sí ve? Lo explícito es una hamburguesa. Lo implícito es 2 rodajas de pan, carne de pollo o carne de vaca, tomate, lechuga, cebolla, pepinillo, mayonesa, mostaza, ketchup o salsa de tomate, como le llaman. ¿Se da cuenta? ¿No? Eso es lo implícito. Y aparte el pancito con ajonjolí que le ponen encima. ¿Ok? Algo parecido. ¿Estamos? ¿Ok? Muy bien. Pregunta número 5. Creo que nos toca la 5. El concepto de salvación, sí, la número 5. Y está en la página 122. ¿Ok? Ahí en la cuarta línea de donde dice el concepto de salvación, al final dice, en el antiguo pacto como en el nuevo, la expiación se produce mediante el derramamiento de sangre. Hermano, ese principio de la salvación no está solamente en Levítico 17:11. ¿En dónde aparece por primera vez el principio de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado? A ver, ¿en dónde aparece por primera vez ese principio? Tic, 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 con tic, Adán tic. y Eva. Con Adán. Correcto, correcto, desde el Edén. Ujú. Ellos se pusieron unos taparrabos de hojas de higuera. ¿Qué hizo Dios? Les dio túnicas de pieles. ¿Y de dónde sacó Dios las túnicas? ¿Las compró en Temu, en Shein o en Amazon? No. Sacrificó de sus animales. Ahí vemos el principio. Para cubrir la desnudez de Adán y Eva, derramó sangre. Ahí está el principio. ¿Qué hizo Abel? Dio de los primogénitos, ¿no? Y trajo, dice, a algún lugar asignado por Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho antes, desde el Edén, vemos ya el principio que sin derramamiento de sangre no hay expiación, o no hay perdón de pecado o cubrición de pecado. ¿Estamos? ¿Ok? En la página siguiente dice, los creyentes en el antiguo pacto fueron justificados mediante la fe, así es, al igual que los creyentes del nuevo pacto, ¿no? Y son llamados santos, es decir, los santificados, apartados del mundo para Dios.
al igual que los creyentes del nuevo pacto. ¿Ok? Y ahí también pueden poner el siguiente párrafo si gustan. Dios reveló la ley y la gracia a través del antiguo y del nuevo pacto simultáneamente, no como medios mutuamente exclusivos de la salvación, sino como aspectos complementarios de su naturaleza. ¿Ok? La ley revela la naturaleza moral de Dios, correcto, la que Él no puede transigir y seguir siendo un Dios moral. Dios no puede romper su ley. Ya no sería Dios. La gracia revela su plan amoroso de proporcionar un medio de reconciliar a la humanidad consigo mismo, aunque los hombres sean imperfectos, sin poner en entredicho su propia naturaleza. ¿Estamos? Pregunta número 6, el ministerio del Espíritu Santo. Ahí mismo está en la página 123. Vayan tomando nota y vayan ya prácticamente anotando y ya tienen para responder. ¿Ok? En la cuarta línea del título del el misterio del Espíritu Santo hay una pregunta que hace el autor y es muy válida. ¿Es la obra del Espíritu Santo la misma en ambos pactos o ha sido diferente desde Pentecostés? Y aquí se alarga un poco el tema, ¿no? Hay algunos que dicen que no, que en el antiguo pacto no estuvo el Espíritu Santo, otros dicen que estuvo de forma, ¿no? Por ejemplo, en la página 124, en el párrafo tercero, dice, muchos creyentes evangélicos ven el Espíritu Santo como un miembro más bien inactivo de la Trinidad a través del antiguo pacto. Uno que no tuvo intervención importante en los asuntos humanos hasta Pentecostés. Hermano, eso es equivocadamente. Y lo voy a redondear. Equivocadamente errado. Siempre. ¿Desde cuándo vemos al Espíritu Santo en la Biblia? Desde el Génesis principio. 1:3. Y el Uno, Espíritu dos, de Dios se uno, movía. dos, uno, Perdón, dos, 1:2. Ajá. uno, dos. Y el Espíritu de Dios se movía, ¿sí ve? Ahí está. Ahora, Pastor, no, yo sí, antes pensaba que creía, ¿verdad?, que Dios era el que estaba presente en el antiguo pacto. Después pensé que solo Él actuaba. Después pensé que Cristo solo actuaba en el nuevo pacto. Y después de que se fue Cristo, el Espíritu Santo, que cada uno había estado como en ese tiempo, pero no. Los tres han actuado siempre los juntos. tres siempre han actuado en toda la eternidad pasada y futura y actuarán. Ujú. Okay. Ahora, cuidado que con el pensamiento de los unicitarios. ¿Quiénes son los unicitarios? Los que no creen en la doctrina de la Trinidad. Y ya les enseñé sobre la doctrina de la Trinidad en el curso anterior de Teología Sistemática. Con el nombre en hebreo Elohim, ahí está la respuesta, es plural masculino. Versículo Bien, 1 de Génesis 1 aparece Dios el Padre. Versículo 2 de Génesis 1 aparece Dios el Espíritu Santo. Versículo 3 aparece la luz, Cristo Jesús. Ahora bien, los unicitarios dicen no, solo Dios, que en el antiguo pacto era Jehová. Después se transformó a Jesús y después se transformó en el Espíritu Santo. No, eso no es correcto. Son tres personas diferentes, coexistentes, coiguales, coeternos. ¿Ok? En la página 124, al final, miren lo que dice. Hay por otra parte varios pasajes que hablan de un ministerio activo del Espíritu Santo en el antiguo pacto. Por ejemplo, el Espíritu Santo habitó en los israelitas en los días de Moisés. Claro que sí. Por ejemplo, con Bezaleel. Dice que lo llenó el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para hacer toda la obra del tabernáculo, hermano. ¿Sí ven? Estamos. El Espíritu Santo habitó entre los israelitas que regresaron de la cautividad babilónica, dice en la página 125. Así que hay una continuidad. Ahora, pero pastor, ¿qué pasó en Pentecostés? Entonces, venga a, déjeme ver, creo que yo lo subrayé. Permítame un ratitito.
¿Dónde está? Que los oye. Entonces, este párrafo también. Es como, por ejemplo, yo lo vi el ejemplo ese que decía que es la obra del Espíritu Santo, es como, por ejemplo, cuando usted hace una venta, ¿ok? Yo te vendo algo, ¿ok? $50, tú me das un cheque, tú ya me pagaste, entre comillas, ya me pagaste, pero cuando realmente ya está cancelada esa deuda de esa venta o esa compra adquirida, cuando yo ya efectivice el cheque, ¿sí o no? Hasta ahí. Entonces, es el ejemplo que da aquí el autor y es muy válido. Y en la página 126, ¿ok? En en el párrafo tercero dice, un tercer método se enfoca en el significado de ir y venir, cuando se aplican a Dios. Cuando se refieren a Dios, exceptuando a Cristo en su estado terrenal, el concepto de ir y venir no se refiere al movimiento de un lugar físico a otro, porque recuerde que Dios es omnipresente. Por ejemplo, y hay muchos ejemplos bíblicos sobre Isaías o sobre David, ¿no? Que lo que quiere decir es que Pentecostés fue una manifestación gloriosa, ¿no? Por ejemplo, al final de la página 126 dice, de modo que cuando Cristo ordenó a sus apóstoles que esperaran la venida del Espíritu Santo, podemos entender que ese es un mandamiento a esperar la manifestación especial de la presencia del Espíritu Santo, una manifestación que los capacitaría para iniciar el programa misionero para esta era, ¿no? Recuerden que ya antes el Señor había soplado sobre ellos el Espíritu, que ya tenían el Espíritu, pero Dios les dijo, esperad que yo les envíe el Espíritu, el otro consolador. Bueno, ¿qué mismo es? ¿Tenían o no tenían el Espíritu? Entonces, ese es el método, como dice aquí, de ir y venir. Pero en Pentecostés fue como quien dice la manifestación especial del Espíritu. Lo tenían, sí, ¿ok? Pero aún no en esa forma especial. Esa manera de entender la palabra venir también nos ayuda a reconciliar los pasajes que indican que los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo, como dice Juan 20:22, con el hecho de que ellos debían todavía esperar su venida. Ellos debían esperar todavía una manifestación especial de su presencia que los transformaría de discípulos cobardes en apóstoles valerosos, correcto. Aun cuando el Espíritu ya estaba presente en la vida de ellos, claro que sí. ¿Ok? Entonces, y aquí también todo lo que me dice la página 127 es muy válido. ¿Ok? Esta interpretación puede también usarse para entender el significado de Juan 7:37-39. Un pasaje difícil que dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque todavía Jesús no había sido glorificado. ¿Qué quiere decir el versículo 39 con la frase aún no había venido el Espíritu Santo? ¿No? Juan 14:17 enseña que el Espíritu Santo estaba habitando entre los discípulos entonces. El contexto nos da la clave más importante respecto al significado de esta frase. El versículo 39 declara que el suceso no ocurriría hasta que Jesús fuera glorificado. En el Evangelio de Juan, la glorificación de Jesús se refiere a su entrega en la cruz y el cumplimiento de su obra terrenal. El pasaje sugiere que el Espíritu Santo no se había manifestado de una manera que pudiera llamarse un río de agua viva, ¿sí ven? Que fluye del corazón de los creyentes. Y no se manifestaría de ese modo hasta que Cristo hubiera terminado su ministerio en esta tierra. El río de agua viva, hermano, es que siempre está fluyendo. Y esa manifestación fue desde Pentecostés. Los apóstoles nunca más dudaron, nunca más volvieron atrás, sino que murieron por la causa de Cristo.
¿Qué pasó minutos antes, horas antes de Pentecostés? Estaban encerrados en el aposento alto. Tenían temor. Pero ya después, ¿sí ven? Se tomaron como dignos de ser azotados, dice el libro de Hechos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que significa ríos de agua viva. La metáfora ríos de agua viva sugiere, dice, en un país desértico como Israel, no Palestina, una razón para regocijarse y alabar. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, hermano, en las noticias a veces dice que, oh, nace un río en Israel. No es que nace un río. Había un río ahí, pero estaba totalmente seco. Pero de repente vienen lluvias y comienza otra vez ese río a fluir. Por ejemplo, en las famosas cuevas de Qumran, que Dios me dio la bendición de estar ahí, yo me di cuenta de que, oh, aquí pasa un río, pero ya estaba seco. Porque uno ve la geografía del terreno y uno de los guías ahí dijo que sí, aquí pasaba un río, que inclusive caía como una catarata y de ahí continuaba el río. Yo veía eso por la erosión que se veía en las rocas y después en la parte plana. Y el año pasado vi que comenzó a caer agua otra vez y comenzó otra vez a fluir ese río. Entonces, eso en Israel es algo que, wow, llama la atención. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que pasó en el día de Pentecostés, como dice el autor. Dice, la referencia más parecida al cumplimiento de este pasaje es la manifestación especial del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Cabe la metáfora porque las primeras expresiones fueron de alabanza, ¿no? Todo el mundo se asombró, ¿y esto qué? Y todos salieron con valentía a proclamar a Cristo. Entonces, eso puede contestar la pregunta número 5. Ahora, los desafíos mentales. Les voy a ayudar con los dos primeros. La pregunta número 6. ¿Dónde No, está? 7 sería ya. ¿Cuál es la respuesta al desafío mental número 26? Está en la página 131. Permítanme. Dice, piense con cuidado sobre el asunto de la continuidad o rayita discontinuidad usando el libro de texto, las lecturas recomendadas y sus propios recursos para examinar más la cuestión. Escribe un resumen de su propia posición. ¿Cuál es su posición? ¿Usted cree en la continuidad? ¿O usted cree que ya el antiguo pacto no tiene vigencia? ¿O parte de ello ya no tiene? Eso es ya criterio propio. Yo no le voy a decir usted crea lo que yo pienso. No, ¿me entiende? Como dice aquí, a criterio propio. Su posición probablemente sea tentativa a estas alturas, abierta a modificaciones conforme nueva información esté disponible. Entonces, ahí se lo dejo a criterio suyo. Ya usted me ha escuchado los argumentos bíblicos, ¿no? Entonces, yo sí creo en la continuidad, pero digo, hay aspectos que ya tuvieron su cumplimiento, ya cumplieron su propósito, entonces ya eso ya no está vigente. Como lo dice el autor a los hebreos, todos los sacrificios levíticos, ¿no? Eran sombra de lo que había de venir. Cristo los cumplió en la cruz del Calvario, ¿ok? Entonces, ese puede ser su resumen, ¿entiendes? ¿Ok? Ya se lo resumí. Y si quiere copiarlo, tiene que volver a ver el video, ¿ok? Para que tenga la respuesta ahí. En el desafío mental 27 dice, una pareja con profundos conflictos acude a usted en busca de orientación sobre cierto asunto. El esposo dice que ellos necesitan un automóvil y que un hermano está dispuesto a concederles un préstamo para comprarlo. Su esposa, escúcheme bien, basando su argumento en Romanos 13:8 que dice no debáis a nadie nada, cree que es malo pedir prestado dinero para comprar el auto. El esposo dice que él no cree que esos versículos se refieran a su situación y quiere saber lo que usted piensa. ¿Qué haría usted? A ver, ahora sí, vamos, quiero escucharlo. ¿Qué haría usted? ¿Está correctamente bíblico lo que dice la esposa? No debáis a nadie nada.
Mm. Bueno, de Romanos 3. Hello. A ver. Romanos 13:8. Es A ver. bíblico, hermano. Ah, Es bíblico de no deber a nadie nada. sí, es bíblico no deber a nadie nada, pero si usted No necesita está comprar hablando de eso. un auto, entonces no puede acudir a un banco o alguien que le preste el dinero. ¿Es No está pecado? hablando de eso. Ujú. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para entender? Primero vamos al pasaje. Abra su Biblia, Sí. ¿ok? Romanos 13, lea todo desde el 1 para que tenga el contexto más claro. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, es diácono. Ahí la palabra en griego es diácono, ¿sí ven? Es diácono de Dios, servidor es la mejor traducción. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es, nuevamente, diácono de Dios, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Mira lo que dice Pablo en el 7. Pagad a todos los que debéis. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay hermanos que están debiendo dinero. Entonces paguen a, a todos lo que ustedes le deben. Que no sean los locos. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo usted va a responder aquí? ¿Es pecado que haría usted? ¿Presta o no presta el dinero para comprar el auto? Aquí lo que el texto está diciendo, que lo único que debemos de debernos es el amor, y de que pues si es que prestamos dinero tenemos que pagarlo, tenemos que ser responsables y no robar, porque si no pagamos estamos robando. A ver, No está, alcen. no está diciendo que no prestemos, sino que está diciendo que paguemos. Correcto. Aquí Pablo está dando una orden en el 7. Pagad a todos lo que debéis. Hermano, ¿cómo le digo? El sistema de compra y venta es antiguo como la humanidad. ¿Se acuerdan de Jesús? Dijo al que le dio un talento. ¿Qué dijo Jesús? Hubieras puesto por lo menos mi dinero en el banco. ¿Sí ven? Y ya habían bancos en tiempo de Jesús. ¿Y qué hacen los bancos? Prestar dinero. Prestar dinero con rédito. ¿Sí ven? Y ahí vienen las leyes civiles que para mí, en ese aspecto, para mí son aplicables todavía hoy. ¿Qué dice el antiguo pacto con respecto a prestar dinero a otro, dar dinero prestado a otro? A tu hermano no le cobrarás sin interés, pero a otro sí. ¿Sabían eso? Eso dice el antiguo pacto. ¿Se dan cuenta? Entonces, amado hermano,
¿cuál sería su respuesta? Bueno, ¿yo qué respondería? Lo que ustedes quieren saber, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué respondería usted, pastor? Lo que ustedes quieren saber, ¿verdad? ¿Ok? Pastor, Sí. aquí también hay algo, este versículo, este DM27, creo que la esposa lo está confundiendo porque no se refiere a eso. Correctísimo. Pero aquí nada más una observación. Y yo pienso que entre hermanos no se debe uno de prestar dinero. Sí, preferible no. Es preferible no porque siempre Preferible no, hay porque problemas. después se pelean. Bueno, hago un paréntesis, hermano. Es bien Eh, delicado. yo tengo mi código de ética. Mi código de ética es yo no presto dinero, no soy garante de nadie, por testimonio. Y si alguien me pide prestado, lo que yo hago es, mira, aquí te bendigo con esta ofrendita. Estamos en paz. Porque después cóbrale al hermano. Por eso a mí me da pena de estarle diciendo, hermano, depositen. No, me da pena porque sí, soy muy penoso para eso. Entonces, pero aquí ella está tomando un texto fuera de contexto. Ujú. Ahora, no porque la Biblia dice no le bajes nada de nada. Ahora, lo que sí tiene que hacer es la pareja es ver, bueno, ¿estamos en condiciones de pagar un préstamo? Esa es la pregunta del millón. Pero bíblicamente, teológicamente, la esposa no está correcta, ¿no? Aquí está hablando de Como por no ejemplo, debas nada a nadie. a ver, alce la mano, a ver, y los que están con las luces apagadas también, a ver, alce la mano quien no tenga deuda de nada. ¿No debes nada, Berito? No. ¿No? ¿No debes de pagar renta este mes? Oh, no, pero no es una deuda, es algo que voy pagando mes con mes. Ok, pero por ejemplo, los hermanos quieren, Ah, si deben, sacar el silencio. O usted dijo el que no debe, que levante la mano. Ajá, Nosotros sí ajá. debemos. Ah, ya, solo la que levantó la mano fue Berito. Berito es millonaria, pues ya no Ya tiene dinero. tiene dinero, Berito. Pues, no, no, simplemente no me he hecho compromisos que no puedo pagar. esa es la exacto. Uno tiene que arroparse, ahí viene el principio de mayordomía, pero teológicamente ella está incorrecto. Ok, vamos al último, el 28, y de ahí el resto ustedes lo van desarrollando. No, es que hay uno más difícil. ¿Cuál? El 32 A se me hizo ver, difícil. Mejor a ver, vamos a ver ese. a pedido de mi discípula Berito, vamos a tratar el 32. A ver, un primo suyo que ahora asiste a un seminario neortodoxo alega en contra del enfoque hermenéutico que considera con cuidado los análisis histórico, cultural, contextual y gramatical, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Segundo Corintios 3:6. Él afirma que las interpretaciones deben de estar en armonía con el espíritu del cristianismo y que el método suyo de interpretación a menudo resulta en exégesis que no es consecuente con el espíritu de gracia de Cristo. ¿Cómo respondería usted? ¿Qué respondiste, Brito? No, está muy confuso para mí, la Ok, verdad. ok. Aquí hay dos posturas y lamentablemente existen esas dos posturas. ¿Cuáles son las dos posturas? La postura es de que, por ejemplo, el siervo de Dios tiene que prepararse para poder enseñar la palabra, ¿no? Y hay otra postura que dice, no, yo no necesito prepararme porque el Espíritu Santo a mí me dice todo lo que yo tengo que decir. ¿Qué Mm. enseña la Biblia? Porque Pablo dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hermano, están tomando un texto fuera de contexto. ¿Ok? Vamos a 2 Corintios 3:6. Vamos a ver el pasaje. Ahora, recuerde el contexto que pasaba en Corinto.
¿Alguien sabe el contexto, la situación que pasaba en la iglesia de Corinto? Recuerde que Corinto era una ciudad, bueno, es una ciudad, todavía existe, que está en Grecia. ¿Ok? ¿Qué pasaba en esa iglesia? Hola. Bueno, era la iglesia, por decirlo así, más carnal que existía en todo el Nuevo Testamento. Era la iglesia que más dolores de cabeza le causó el apóstol Pablo. Y Pablo los engendró en Cristo. Tanto así que usted ve, si usted suma las dos cartas a los Corintios, hermanos queridos, compare con las demás, a esa quien más les escribe. Y de hecho, según los eruditos, si usted quiere conocer algo más sobre primera y segunda de Corintios, yo le invito a que vea mi estudio en YouTube sobre las cartas a los Corintios. Según los eruditos, Pablo escribió 4 cartas a los Corintios. Hay otros que dicen que fueron 3. Hay otros que dicen que están las 3 cartas en las 12 que tenemos en la Biblia. Anyway, de todas maneras, el contexto era que era una iglesia carnal. Pablo los engendra en el Evangelio. ¿Y saben qué hicieron después? Lo rechazaban a Pablo. No, Pablo, tú no eres apóstol. No, tú no eres apóstol, Pablo. No. Y como tuvo colaboradores Pablo, como Apolos, llegó también Pedro por ahí, Kefas es el nombre hebreo de Pedro, ahí aparece en 1 Corintios, y el otro, ¿cuál era? Que Apolos y... Bueno, 1 Corintios 3, miren lo que dice 1 Corintios 3, permítanme. 1 Corintios 3, para darles un pequeño contexto. A ver, 1 Corintios 1:10. 1:10, sí. Os ruego, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo. ¿Saben lo que había en Corintios? Divisiones. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Kefas y yo de Cristo. ¿Acaso está Dios Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Se dan cuenta? Era una iglesia carnal y tenía todos los dones. Y aparte de que tenían todos los dones, había incesto y todo el mundo se hacía loco. Había divisiones, comían sus manjares aparte y no, a la chusma aparte no le damos. 1 Corintios capítulo 11. El desorden en la celebración de la cena del Señor. Por eso Pablo dice, coman en su casa y no vengan acá a hacer problemas en la iglesia. Estoy parafraseando. ¿Se dan cuenta? Era una iglesia tremendamente carnal. Se jactaban de que tenían don de lengua, que esto, que lo otro, que por aquí y por allá. Y Pablo le dice, el mayor de todos los dones es el amor. Y que profeticéis. ¿Ok? Y recuerde que por eso Pablo hizo tiendas ahí para no darle lugar, porque no, Pablo, tú no eres apóstol, tú no mereces que nosotros te demos una ofrenda o que te demos un salario a ti. ¿Eh? Y de ahí se agarran algunos que dicen, no, es que el pastor tiene que trabajar haciendo tiendas como Pablo, hermano, no saques un texto fuera de contexto, porque Pablo lo hizo solo en Corinto. Enséñame en la Biblia en qué otro lugar que estuvo estacionado Pablo. En Éfeso 3 años estuvo, y no dice que hizo tiendas. Los 2 años primeros de su viaje misionero de Antioquía y toda la vuelta que dio por Chipre, por Panfilia, Listra, Iconio, Antioquía, Listra, Derbe, y regresó hasta Antioquía. ¿Quién pagó esos 2 años de viaje? La iglesia de Antioquía. Lo dice la Biblia en otras palabras. Lo explícito está ahí. Lo implícito se lo explica por lo explícito.
Él llega del viaje misionero y ¿qué dice? Reúne a la iglesia y reporta para lo que fueron encomendados. Ahí está la palabra, fueron encomendados. Esa palabra significa que, ok, mira, hermano Celso, te vamos a mandar a una obra, te vamos a dar el viático para la comida, esto que el otro. ¿Te das cuenta? Eso significa encomendado. Hay que estudiar un poquito las palabras en los originales. Entonces, resulta que entonces viene aquí y segunda carta a los Corintios, Pablo dice en versículo 1, dice, ¿cuál es el versículo? El 8, ¿no? Perito, el 6. Voy a empezar el 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Pablo está haciendo una pregunta retórica, es decir, o sea, no, hey, hermano Corintio, no hay necesidad de que nosotros nos recomendemos. O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes. O sea, hey, yo necesito una carta de recomendación para que ustedes me escuchen a mí. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar en algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Ok? Ahora, me salto al 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirándonos a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Ok? ¿Qué entendieron ahí ustedes, hermanos? Si agarramos un texto, solo una pequeña parte, sin entender todo el contexto, estamos creando un pretexto. Aquí Pablo no habla del estudio de la palabra, cómo yo tengo que usar la palabra o estudiar la palabra. Aquí Pablo está hablando claramente y lo dice al final que cuando se leen a Moisés, el problema que tenían un velo. Y ese velo se llamaba incredulidad. Ese velo se llamaba orgullo. Y por eso con el orgullo no puedes quitarte el velo. Tienes que destruirse ese velo del orgullo para que fluya el Espíritu, dice Pablo. Entonces ahí serán libres, dicen. ¿Sí ven? Estamos. Entonces la letra, o sea, sin el Espíritu, si no dejas fluir Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Pablo aquí? ¿Quién es el que da poder de convencimiento a la persona? El Espíritu Santo. Correcto. Porque yo te lo empecé diciendo en el primer estudio de esta clase. Los que más leen la Biblia son los que buscan errores a la Biblia. Son los que buscan atacar a la Biblia. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. ¿Te das cuenta? Ahí sí la letra los mata. Porque no dejan fluir al Espíritu Santo. Pero aquí en el desafío mental 32,
Está hablando de un seminario, si ve, está hablando de un enfoque hermenéutico para estudiar la palabra, o sea, de cómo vas a enseñar a otros la palabra. Para poder yo enseñar a otros, yo tengo que aprender la palabra. Aquí el desafío mental es sobre la capacitación. Si yo tengo que usar métodos o simplemente dejo fluir el espíritu y que el espíritu hable por mí. Y a veces toman un texto fuera de contexto cuando el Señor dice que el Espíritu Santo hablará por ustedes. Yo he escuchado eso. Ahí en Forest, Mississippi, yo escuché a un pastor decir eso. Yo no necesito ir a un seminario. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo hablará por mí en ese momento. Hermano, no saques un texto fuera de contexto. Eso es cuando te lleven preso ante reyes, ante los magistrados, etcétera, etcétera, por causa de Cristo. Ahí el Espíritu Santo te va a dar la fuerza para hablar lo que tienes que hablar. ¿Cómo lo hizo Pedro y Juan? Sí. Por ejemplo, yo escuché a una hermana decir que no era bíblico tomar las clases del seminario, ¿no? Pero realmente vemos, ¿verdad?, que desde el antiguo pacto había escuela de profetas. Antes de la escuela de profeta, tú y ya mi iglesia sabe, por eso estoy enseñando el libro de Números en la actualidad, porque el libro de Números es como la eclesiología, cómo se forma el gobierno del pueblo de Dios, quiénes la dirigen, cómo tienen que dirigirla, cuál es el orden que tienen que hacerlo. Y eso lo hicieron los apóstoles porque seguían ese patrón. ¿Me entiendes? En el antiguo pacto vemos el principio, el patrón. Los levitas se separaban a los 20 años. A los 25 comenzaban a ejercer 5 años de capacitación. Los sacerdotes a qué edad comenzaban a ejercer? A los 30 años. Por eso Jesús empezó a los 30 años. 10 años de capacitación. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿qué les dijo? Vengan, reciban el Espíritu Santo y vayan ya a predicar a el mundo y hagan discípulos. No, vengan y vean. 3 años y medio, 24 horas al día con el maestro. El apóstol Pablo, que era un erudito fariseo de fariseos, instruido en los pies del mejor maestro de Israel, Gamaliel. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Gálatas. Venga conmigo, Gálatas. Capítulo 1, versículo 15. Escúcheme bien. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hermano, ¿cuántos años pasaron? 3 años. ¿Y dónde estuvo Pablo? En Arabia y después volvió a Damasco. Te pregunto, ¿qué fue hacer Arabia, Pablo? Aprender más de la palabra de Dios. ¿Y quién lo instruía allá? ¿En dónde? Hola. En Arabia no está el monte Sinaí. Correcto. ¿Sabe a dónde fue Pablo? Al mismo lugar que estuvo Elías. Porque toda persona, ahí viene el principio que vemos en el antiguo pacto. Perdón. Gracias. Toda persona que entrega su vida a Cristo tiene que pasar por el desierto de Dios. Y toda persona que quiere servir al Señor tiene que pasar el proceso de capacitación. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, ir a ser discípulos. Después dice Hebreos 5, 2, creo que por ahí dice,
después de tanto tiempo, debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, aún tenéis necesidad de leche. Tenemos que ser maestros. Y después que tenemos que ser reproductores de discípulos. Pero ¿cómo es eso? Para eso es la capacitación, el tiempo de capacitación. En el antiguo pacto estaba el principio, Jesús lo cumplió, capacitó con el ejemplo, con acciones, con palabras, con todo a sus discípulos. Después ellos hicieron lo mismo. Pablo, no por ser fariseo, no, Pablito, vente para acá. Recuerda, hermano, ¿cuál es el pasaje que generalmente se lee cuando se celebra la Cena del Señor? ¿Alguien me lo diga? A ver, voy a preguntarle a Luchito. ¿Estás ahí, Luchito? Sí, pastor. Luchito, ¿cuál es el pasaje que generalmente se lee cuando se celebra la Cena del Señor? Casi usualmente utilizamos la de Corintios, ¿No es de verdad? la, 1 Corintios 11:23, mira lo que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Te das cuenta? ¿Pablo estuvo el día que el Señor instauró la cena? No, pero el que más detalle da sobre eso es Pablo. ¿Por qué? Ahí lo dice, que fue enseñado por el Señor lo mismo que yo le he enseñado. ¿Y cuántas veces se le apareció el Señor a Pablo para instruirlo? Muchas veces. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano, eso es un pretexto. El que yo no necesito capacitarme o no necesito estudiar un pasaje para yo después enseñar lo otro. No, hermano. Que ustedes ven, amados hermanos, con toda humildad. Les he enseñado. Miren, página 128, miren. Ahí está, subrayado, hasta subrayo. Porque si yo no me preparo, ¿cómo les voy a enseñar, hermano? Dígame. ¿Ah? Dígame, mire, ahí está, todo subrayado el libro, mire. ¿Sí ve? Todo subrayado. ¿Qué tal si venimos aquí y cambio otra cosita, hermano? Que no sea el espíritu, No, hermano. Vamos a lo que es. Estamos. La Biblia, Pablo le dice a Timoteo, venga para acá, venga para acá. Segunda de Timoteo. No, primera. Bueno, vamos a la primera y después a la segunda. Timoteo 4, primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí está el proceso. Lectura, estudio, exhortación y enseñanza. ¿Ok? No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿No? Ahí es mediante la exhortación que le hizo el concilio de ancianos. Ese es el presbiterio. ¿Ok? O sea, lo exhortaron a Timoteo, ¿no? Dice, a que no descuides el don que hay en ti. Ocúpate. La palabra ocúpate es imperativo. Ocúpate, presente continuo, todos los días. Tú y yo debemos de ocuparnos en estas cosas, permanecer en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Te das cuenta? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Te das cuenta? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Te das cuenta? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, tenemos que prepararnos.
En las escuelas, amados hermanos, los maestros se han preparado. En el mundo secular se preparan hasta licenciatura, maestría, doctorado, pero para la obra del Señor, mucho más. Amén. Ahí nos quedamos porque ya llegamos a nuestro tiempo. Preguntas, inquietudes. Yo creo que voy a tener que darles una clase solo de el método hermenéutico que yo uso. ¿Ok? Y eso era lo que yo le iba a decir, pastor, porque ya, yo sé que muchos han leído y uno, bueno, aún no ha leído la Biblia superficialmente. Y sé que no es excusa, por eso estamos aquí, aprendiendo más, ¿verdad? Pero, hay muchas cosas, hay muchas palabras, hay muchos como, y honestamente, al menos, yo trato de buscar, de leer y todo, trato de hacerlo yo misma, pero a veces me frustro y sí le pregunto a él y él me ayuda y así, ¿verdad? Pero sería muy bueno así como estamos haciendo, tratando de hacer, ¿verdad? Los DMs, esas porque, para que nosotros veamos, oh, yo creo que, así no lo había visto yo, porque si no, no podemos correr, al menos yo hablo por mí, que no sé cuál es mi error y digo, ¿será que lo hice bien? ¿Será que no lo hice bien? ¿Será que estoy aprendiendo? O sea, de cuenta, uno dice, ¿será que estoy yendo por el camino correcto o estoy yendo por el camino incorrecto? Y ya después, y a veces el otro día me frustré y le digo, creo que yo voy a dejar la clase, le digo, porque no estoy entendiendo nada. Y a él se sentó conmigo a hablar y me dijo, no, espérese. Les voy a ayudar poniendo audios en el chat sobre los desafíos mentales para que tengan una ayuda ahí, ¿ok? Lo voy a decir, ok, el desafío mental 28, ¿ok? Por ejemplo, ahí está claro, se los voy a mandar un audio de unos 3 a 5 minutos, no más, o tal vez menos, para que ya tengan la idea de qué es lo correcto. ¿Okay? Pero traten ustedes de hacerlo por ustedes mismos. No tengan miedo a equivocarse. No tengan miedo a cometer errores. Le acabo de decir que yo cometí ese error. El pastor, el doctor Clever Jiménez, sí, hermano, sí. Porque de eso se trata, aprender, corregir. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Me entienden? Entonces, y por eso, y vuelvo y repito, devórese la Biblia. Mientras vaya viajando por ahí en el autobús o en lo que sea, manejando, vaya escuchando la Biblia, escuche la Biblia. Hoy en día hay muchos recursos. ¿Ok? Entonces, llénese la palabra de Dios. Entonces, wow, yo escuché esto acá, Ya después va a tener esa habilidad, como usted ve, búsqueme aquí, búsqueme acá, búsqueme allá, búsqueme acá, ¿me entiende? ¿Ok? Bueno, voy a Entonces, terminar. pastor,